Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 9. Libro de Deuteronomio, capítulo 9. Escucha, Israel, hoy estás por pasar el Jordán, para entrar a poseer naciones más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes, de murallas que llegan hasta el cielo, un pueblo grande y de elevada estatura, hijos de gigantes, que tú conoces y de quienes has oído decir: ¿quién podrá hacer frente a los gigantes? Sabe pues, que hoy el Eterno tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego devorador, que los destruirá y los humillará ante ti, y tú los echarás rápidamente, como el Eterno te ha dicho. Y cuando el Eterno tu Dios los haya echado ante ti, no digas: porque soy justo me trajo el Eterno a poseer esta tierra. Porque por la impiedad de estas naciones, el Eterno las echa de tu presencia. No porque eres justo ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos. Por la impiedad de estas naciones, el Eterno tu Dios las echa de delante de ti, para cumplir la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto has de saber que no por tus méritos el Eterno tu Dios te da esta buena tierra, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda y no olvides que has provocado el enojo del Eterno tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de Egipto hasta que llegasteis a este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. En Horeb provocasteis al Eterno, y él se enojó con vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno concertó con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y el Eterno me dio las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, con todas las palabras que él os había hablado en el monte, desde el fuego el día de la asamblea. Al cabo de los 40 días y 40 noches, el Eterno me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Luego me dijo: levántate, baja enseguida, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho una imagen de metal fundido. El Señor me dijo: he visto que ese pueblo es duro de cerviz. Déjame que lo destruya y borre su renombre debajo del cielo. Y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que ellos. Me volví y bajé del monte que ardía en llamas, trayendo en mi mano las tablas del pacto. Cuando miré, vi que habíais pecado contra el Eterno vuestro Dios, habíais hecho un becerro de metal fundido. Pronto os habíais desviado del camino que os había mandado. Entonces ante vuestros ojos arrojé de mis manos las 2 tablas de piedra, y me postré ante el Eterno. Y como antes estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber, por todo el pecado que habíais cometido, haciendo el mal a los ojos del Señor hasta enojarlo. Y temí el enojo y la ira que el Eterno tenía contra vosotros, para destruiros. Pero el Señor me oyó aún esa vez. Con Aarón también el Eterno se enojó en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón. Y tomé vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, lo quemé, lo desmenucé y lo molí muy bien, hasta reducirlo a polvo, y lo eché en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masa y en Cribot Hataaba, enojasteis al Eterno. Y cuando el Eterno os envió de Cades Barnea y os dijo: subid a poseer la tierra que os he dado, también os rebelasteis a la orden del Eterno vuestro Dios. No confiasteis en él, ni obedecisteis su voz. Rebeldes al Eterno habéis sido desde que os conozco. Me postré ante el Eterno, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque él había dicho que os iba a destruir. Y oré al Señor diciendo: oh Eterno Señor, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la terquedad de este pueblo, ni su impiedad ni su pecado, para que no digan los de la tierra de donde nos sacaste:
porque el Eterno no pudo introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. El capítulo 9, apreciado amigo oyente, es una continuación de la exhortación de Moisés a Israel. Aquí él declara que la victoria contra las naciones que Israel encontraría en Canaán vendrían de Dios y no del poder militar que Israel tenía. Y en la guerra santa Jehová peleaba por su pueblo, e Israel actuaba como su agente. Y el comentario bíblico adventista dice que estaba muy próximo el tiempo señalado para ocupar la tierra de Canaán. Israel debía prepararse para cruzar el Jordán en un futuro inmediato, pero antes de ese cruce Moisés moriría y lo llorarían durante un mes. Las naciones eran numerosas y fuertes, tenían grandes murallas, pero Dios pelearía por ellos. El comentario de la Biblia del Diario Vivir menciona que los anaseos eran enormes, algunos medían casi 3 metros. Goliat, probablemente descendiente de esta raza, rebasaba los 2 metros 70 centímetros de estatura, y desafortunadamente estos hombres empleaban su estatura como un medio de intimidación, y no para causas nobles. Por tal motivo su sola apariencia asustó a los espías israelitas, y su mala reputación pudo haber sido el factor que impidió a los israelitas entrar a la tierra 40 años antes. Y Moisés utilizó todo su poder de persuasión para convencer a su pueblo de que Dios podía manejar a aquellos mastodontes. Utilizó la ilustración de Dios como un fuego consumidor, ya que ni siquiera un gigante podía hacerle frente a eso. Y el comentario bíblico adventista dice que en hebreo se usa el pronombre personal él, en forma enfática. Él los destruiría, él los humillará. La conquista de Canaán debía ser lograda por el poder de Dios, y tú los echarás y los destruirás enseguida. La gloria había de ser para Jehová y no para ellos. Pero su mala conducta después de haber salido de Egipto había hecho evidente que no se les daba la tierra de Canaán porque la mereciesen. La victoria contra los cananeos no aconteció por causa de la justicia de Israel, como dice el verso 4. La tierra fue dada a Israel no porque ellos la merecían o porque tenían el derecho de recibirla. Los cananeos fueron expulsados de su tierra por causa de su impiedad y porque Jehová deseaba cumplir su promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. En los versos 8 al 24, Moisés les recuerda lo ocurrido en el Sinaí con el becerro de oro. Y dice el comentario bíblico Mundo Hispano que de los muchos ejemplos de la rebelión de Israel en el desierto, el autor seleccionó la adoración del becerro de oro para demostrar que Israel también era un pueblo culpable. Mientras Moisés recibía las 2 tablas escritas con los 10 mandamientos en el monte Horeb, o allí en el Sinaí, Israel estaba violando las demandas del pacto por causa de su adoración del becerro de oro. Y la figura del becerro o toro era muy popular en las civilizaciones del pasado. En Egipto la imagen del toro representaba al dios Apis, mientras que en Canaán el toro era símbolo de Baal. Y en Israel y entre los cananeos el becerro era una imagen que representaba fertilidad. La imagen del toro es condenada en el Antiguo Testamento por su asociación con las religiones que enfatizaban la fertilidad de la tierra, de los seres humanos y de los animales. Y por causa del pecado del pueblo, Moisés intercede por Israel. En el verso 28 Moisés apela al honor de Jehová. Si Jehová destruye a Israel, el pueblo de Egipto interpretará esa destrucción como una inhabilidad de Jehová de cumplir sus promesas, o porque Jehová los aborrecía, o sea porque Jehová no amaba a su pueblo. En su intercesión por Israel, Moisés dijo a Jehová: no mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. Y el comentario bíblico Mundo Hispano finaliza diciendo que la oración de Moisés revela un conocimiento profundo y personal del carácter del Dios de Israel. Moisés apeló a su misericordia, a su fidelidad y a su honor. La oración de Moisés también revela el poder que tiene la persona que vive en relación con Dios. Jehová había decidido destruir a su pueblo y empezar una nueva nación con Moisés y su descendencia. Pero Jehová escuchó la oración de Moisés,
y por medio de esta oración pudo cambiar la decisión de Dios. Dios había decidido destruir a Israel por causa de su desobediencia, pero por la oración de Moisés, Israel vivió y después de 40 años estaba preparado para entrar en Canaán y recibir su herencia de las manos de Jehová su Dios. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.